Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites unirnos, Señor, para seguir estudiando y aprendiendo y también, Señor, poder creciendo en tu palabra como mujeres, Señor, cristianas. Bendice, Señor, a todas las que están presentes, que tu Espíritu Santo sea el que siempre nos dirija, Señor, y te pedimos por todas aquellas que han de conectarse más adelante, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de 3 semanas sin estudio bíblico, hoy retomamos y bueno, hoy vamos a ver Artemisa y el próximo lunes vamos, bueno, Artemis sería. Y el siguiente lunes vamos a hablar de Lilith, que era como ahí el tema que teníamos pendiente, ¿no? Y bueno, Artemis, estaba viendo que la forma correcta de decir no es Artemisa, sino Artemis. Lo que uno aprende cuando se pone a investigar, que por la cuestión de la traducción. Y entonces, Artemis o Artemisa está mencionada en el texto de Hechos, precisamente en el pasaje, déjenme les digo, Hechos capítulo 19 del versículo 24 al 41, ¿no? Se habla de Artemis y bueno, algo que llama la atención de esta es que es rara la forma en que la encontré. Revisé lo que dicen las mujeres judías, revisé el diccionario bíblico, ¿cómo se llama? El gran diccionario enciclopedia de la Biblia. Y lo interesante de Artemis es que es la única deidad grecorromana mencionada en el texto bíblico, pero no era una diosa como tal. Eso es lo que estaba leyendo, que no eran como esta parte de como una diosa o un dios como tal, como lo vimos con Astarte o Astarot. Artemis era, dice acá, dice, es la diosa griega de la fecundidad asociada con los bosques, las mujeres, el parto y la luna. Más tarde asimilada por los romanos a la diosa itálica Diana. Según Homero y Hesíodo, Artemisa era hija de Zeus y de Leo y nacida al mismo tiempo que Apolo. Entonces, Artemis es como, empieza siendo una diosa, pero en las mujeres judías, lo que dice es que, aunque dice, como la mayoría de las antiguas deidades helénicas, Artemis es más un nombre de categoría que un individuo divino específico, ¿no? Dice que cada lugar de adoración honraba a su propia forma única de una deidad dada, asignada por el epíteto o apellido adjunto a la figura divina. En este caso, en Hechos, se menciona Artemis de Efesia o Artemis de Efesia, ¿no? La imagen que hay de ella, que quería compartirles un poquito esa imagen, la estaba buscando. Eso soy yo. ¿Por qué sueno? Esto está raro. Suena mi computadora. A ver. Sí, soy yo. Ya. Creo que era mi Facebook. Y bueno, les iba a enseñar como la representación de Artemisa, que si ustedes ven, tiene una figura más femenina, más humana, a diferencia de las otras diosas que estuvimos viendo anteriormente. Más adelante en la historia, un poco dentro de la cultura griego-romana, ¿no? Se le regala lo que es el arco y las flechas y se le conoce como, dice que Zeus le ofreció un arco y flecha para que ella le había pedido y Pan le regaló, el dios Pan, le regaló una jauría de feroces perros de caza. Originalmente dice que esta Artemis estaba asociada con la tierra, las parejas salvajes y las fieras antes que los griegos
venerasen como una diosa virgen. Probablemente dice era una diosa madre. Era adorada con ritos extraños en muchos lugares y siempre en relación con las divinidades lunares, por lo cual fue identificada con numerosas deidades extranjeras. Por ahí empieza a hablar, por lo menos este texto, esta enciclopedia, que se le empieza como a identificar con la diosa Astoret cananea, que esa ya habíamos hablado, o la diosa tutelar del Efeso, que es el que se menciona en Hechos. Eh, Algunos traductores, bueno, dice que la hacen como que es la diosa Diana. Lo que a mí me llama la atención, estaba leyendo un poco aquí lo que dice de Diana, es un texto más amplio y habla más un poco desde la visión, esta parte griega, ¿no? Que es algo que no vamos a negar, pero bueno, llama la atención un poco este sentido de que esta diosa Artemis, esta es la otra imagen que hay, Artemis es la que está aquí del lado derecho de la pantalla, que parece, bueno, recordemos que para los griegos pues hay como un cierto, eh, los dioses griegos eran muy similares a los humanos, a diferencia de las otras diosas, Astaret, Astaror, Asherah, ¿no? Que tienen esta diferencia. Ahora, con Artemis, lo que llama la atención es justamente esta parte, ¿no? Uno, que es la primera, ¿no? Deidad grecorromana que es mencionada en el Nuevo Testamento, en Hechos, ¿no? Y que más o menos lo que dice aquí el texto, lo que dicen estas mujeres judías, es que Artemis es más como esta representación simbólica, ¿no? La religión grecorromana, dice, se utilizaban los espacios y las imágenes sagradas como puntos focales para la adoración. Artemisa de Efesia, así está el texto, dice, fue honrada en toda la ciudad, pero poseía su propio santuario a poca distancia. El templo principal de este santuario, la Artemisa, era muy famosa y es conocida como, bueno, dicen que muy famoso al punto de que es una de las 7 maravillas del mundo y es una importante fuente de orgullo local, aún ahorita. La sagrada imagen de Efese de Artemisa, infundida por el poder de la divinidad, infundida, sí. Fue también una gran fuente de orgullo y objetos de feroz devoción. Tanto el templo como la estatua aparecen con frecuencia en monedas y relieves esculpidos. Artemisa de Efesia, se dice, funcionó principalmente como la diosa de la ciudad, protegiendo la seguridad y la riqueza del comercio y la agricultura de su pueblo, así como de las instituciones sociales y de justicia y democracia, ¿no? Es protectora de la ciudad. Artemisa tuvo un éxito notable. Dice, si la seguridad, la fama y la prosperidad de Efeso son una medida confiable. Esto llevó a la adopción de Artemisa Efesia por otras ciudades y por otros individuos de Efesio que vivían en el extranjero, como protectora personal y colectiva, y de esta manera la adoración originalmente local de Artemisa de Efesa alcanzó una distribución bastante amplia. El pasaje de Hechos, que es el que se menciona, que es el único donde vamos a encontrar esta mención, dice comúnmente se conoce como la revuelta de los ofebres y tiene lugar en Efeso y se refiere claramente a esta diosa y a su imagen. Un poco lo que dice esta historia es que es un grupo de individuos que obtienen sus ingresos gracias a la fabricación de recuerdos sagrados a esta diosa. Dice, es un negocio animado en la antigüedad como hoy, ¿no? Se oponen a la predicación cristiana de Pablo, por eso están hechos, y sus compañeros, de que las imágenes carecen de poder divino. Entonces, esto, pues dice, estalla en cólera a los manifestantes a favor, empieza la guerra a favor de Artemisa Efesia y los misioneros en toda la ciudad, porque cómo puedes venir a decir que el único fuente de ingreso del pueblo, pues resulta que no es válido, ¿no? Están desprestigiando a la diosa, podríamos decir. Lo que se dice es que al final, dice, bueno, un poco la cuestión de esta pelea en particular, fueron con el secretario de la ciudad de Éfeso a, a que pues dijera que a ver quién tenía la razón y qué pasaba.
Y lo que hizo este secretario, ¿no? Que pues no calmó el disturbio, sino dice que finalmente, con el argumento de que la disputa es privada entre los orfebres y los misioneros. O sea, que no se fueran a molestar ahí a la ciudad, ni al Ministerio Público, ni a los delegados, casi casi, que es algo que tenían que resolver los orfebres y los misioneros. El secretario de esta ciudad dice, era en verdad una oficina local en Éfeso, y su afirmación de que la ciudad era la guardiana del templo de Artemisa refleja con precisión un antiguo título efesio, aunque en este periodo más generalmente se refleja la posesión de un templo a la familia imperial por parte de una ciudad. Para la alusión a la secretaria, a una estatua que cayó del cielo, dice, es extraña, aunque algunos centros de adoración hicieron este reclamo divino para sus imágenes sagradas. Los efesios sabían muy bien quién había esculpido su imagen central y cuándo. Por lo tanto, este relato en Hechos refleja algún conocimiento de la vida local de Efeso, pero también hay una mezcla de tradiciones sobre las imágenes sagradas de otros lugares para hacer un punto general sobre el apego greco-romano a las imágenes. Puede que justamente de esta situación que vive el pueblo y que podamos ver, que creo que son cosas que a veces no vemos cuando leemos el texto, ¿no? O sea, ver el contexto o qué nos está diciendo la historia, ¿no? Lo leemos desde la visión de Pablo, lo que nos quiere decir el texto de Hechos, pero es interesante verlo o analizarlo como lo presenta un poco este grupo de mujeres judías, de este texto nos acerca a conocer el panorama, ¿no? De esta diosa, al punto de que es mencionada en Hechos solamente, pero también es parte de la predicación de Pablo de no hay que tener imágenes, ¿no? Y hace como esta comparación. Esta pelea, ¿no? Pues sí, es que dices, le quieres quitar a los orfebres su medio de ingreso, pues está complicado, ¿no? Podríamos pensar que es un poco como la Virgen de Guadalupe, que ha crecido a nivel Centroamérica y es una virgen, es una imagen o un símbolo bastante famoso en la actualidad, sobre todo por los mexicanos, fuera de México, ¿no? En este sentido. Y entonces recuerdo que cuando los chinos querían registrar a la imagen de la Virgen de Guadalupe para hacer, pues luego el pueblo de México fue como, no, ¿cómo me van a quitar? No estoy diciendo que los chinos sean misioneros, pero pues bueno, entra en esta cuestión de es nuestra fuente de ingreso, es nuestra imagen, ¿no? Entonces, pues tampoco vas a venir y decir, pues la voy a ir a hacer allá al otro lado del mundo. Eh, Les digo, hay esta cuestión a mí me llama la atención de que Artemisa, más que una diosa, ¿no? Y como las hemos visto, que las diosas anteriores, que tienen patas de gallina y todo, esta es una diosa grecorromana más humana, ¿no? Uno, que sea femenina, pero también esta parte de la importancia hasta económica que tenía esta diosa, ¿no? Y esta creencia de la protección y de la seguridad que daba, ¿no? No solamente a los orfebres, sino a la agricultura y al comercio, ¿no? En esta ciudad de Efeso. Es una diosa que, bueno, sobresale del texto, aunque, bueno, en la imagen que se había compartido hace 3 semanas, pues no la mencioné como diosa, nada más como Artemisa, ¿no? Porque aquí ya empezamos a cambiar un poco también con el contexto romano, que el único dios o el único que se le mencionaba a Dios era el emperador, más que a estas deidades, ¿no? O a estos símbolos religiosos, ¿no? Que representaban o tenían cierta autoridad. Es interesante cómo se plantea y cómo entendemos entonces la parte de Pablo diciendo que no hay que tener imágenes, ¿no? En base a lo que está viendo dentro del mismo pueblo de los cristianos, la nueva iglesia, porque aquí ya es una iglesia nueva, ¿no? Y esta querer ser diferente, ¿no? Pero es difícil, yo he estado pensando, qué difícil es que nosotros no tengamos como estas imágenes o esta cuestión visual dentro de nuestras iglesias, ¿no? Yo sé que hay iglesias que tienen cruces,
pero la importancia de lo simbólico de una imagen, más que adorar a la adoración como un dios, una deidad o algo al que le pidamos, sino como lo simbólico, lo representativo de lo que significaría una fe. Y creo que ahí la iglesia protestante tenemos por ahí una deuda desde nuestra parte pedagógica dentro de las iglesias para esta parte simbólica y representativa de nuestra fe, ¿no? Siempre haciendo la aclaración que, bueno, no es para una cuestión de adoración, sino es una representación. Y bueno, eso era lo que yo tenía que decir con Artemisa. Ahora díganme ustedes, eh, ¿cómo ven a esta diosa más humana? ¿Qué les parece su historia? Mm. Ahí te ves, Bárbara. Estaba leyendo un comentario, bueno, que obviamente es de un escritor cristiano, que dice que la mayoría de las deidades griegas tenían comportamientos inmorales, o sea, que se peleaban entre ellos, tenían relaciones, había que se la robaba, que la violaba, y que, bueno, y precisamente dice de Artemisa que transformó a un semidios en siervo y después hizo que sus propios perros lo mataran entre las leyendas que hay, porque la había visto desnuda, que ese fue el motivo. Y entonces, bueno, dice que precisamente ese es que en la cultura griega, el que los dioses tuvieran defectos o tuvieran como iras, celos, lujuria, cosas así, justificaba el hecho que ellos mismos podían tenerlo. De hecho, bueno, es lo que dice este comentario, que la cultura griega tiene mucho eso, o sea, que hay mucho, pues que igual ira y todo eso. Entonces los dioses son muy más humanos, pero en sus partes, débiles, y eso hacía que se justificaran. Entonces, precisamente dice que esta cultura la tenía Corintios, y por eso Pablo también los regaña mucho a Corintios, porque son muy humanos, no tienen muchos problemas, ¿no? En Corinto, y por eso les llama la atención. Pero sí, bueno, ese es el comentario que vi, que siempre en las deidades griegas tienen ese problema. Bueno, es la crítica que les hace a las deidades griegas, que son así muy, humanos, y cuando habla de Artemis habla eso, que también en enojo mandó matar. Y así entre ellos tienen, por ejemplo, uno que se comía a sus hijos, que otro que se robó a fulanita, o que violó a fulanita, y entonces son dioses muy, no sé, muy carnales. Esa es la crítica que hacía sobre las deidades, griegas. Y es que tomando que, bueno, la cultura griega es la que empieza a hacer esta separación y marca mucho esta separación entre cuerpo y alma, ¿no? La parte carnal, la parte humana es mala, ¿no? Esta parte del deseo y todo. Y la parte del alma es la que hay que proteger y todo esto. De ahí viene esta idea que tenemos en nuestras iglesias de el cuerpo, nuestro cuerpo es templo, ¿no? De Dios y guarda el alma. Viene de este pensamiento griego-romano que hemos llevado. No digo que esté mal, no. O sea, pero es interesante cuando lo vemos desde el lado judío en el Antiguo Testamento, donde no existe esta división, o sea, no puedes separar una cosa de otra, y no es que el cuerpo esté mal, ¿no? Por ahí hoy veía una imagen en Facebook de Teo Cotidiana, creo que es colombiano o venezolano, que es un poquito como el Tiliches teológico, ¿no? Creo que como un tonito más bajito que el Tiliches, y que hablaba, justamente estaba hablando de esta parte de cómo se empezó la imagen era, ¿no? La parte de Dios nos creó con deseo, o sea, Dios nos hizo de tal forma, si lo vemos desde el punto judío,
donde la parte del deseo de nuestra sexualidad y todo es parte de nuestra creación. La cuestión es que con la cultura romana se nos enseña que no tenemos que es algo que ha fomentado mucho lo que es la iglesia católica, ¿no? Que casi, bueno, algunas iglesias protestantes. Nada más me acuerdo de un libro que leí donde una mujer no puede sentir deseo ni orgasmos porque somos la vasija para la simiente del hombre, que es el único que puede sentir placer. Todavía me arrepiento de haberle apuntado el nombre de ese libro, ¿no? Porque lo enseñan a los niños y a los jóvenes, ¿no? En este sentido. Pero es interesante ver esta visión, ¿no? Defendemos y manejamos mucho la visión griega romana, ¿no? De que la parte del deseo, la parte del placer, no solamente sexual, hasta el placer de comerte un helado o algo que te gusta, lo condenamos, ¿no? Como que tenemos que el cuerpo constantemente flagelarlo, ¿no? Y si sientes placer, estás mal. Parte de nuestra educación. Y siendo mujeres no las ponen más marcada, ¿no? Y por eso se habla de esta parte de los dioses, ¿no? Que pues al final los dioses griegos eran la representación de la versión humana, ¿no? No más que en divina, porque pues como que en la sociedad griega no existía todos estos conflictos de guerra y peleas entre unos y otros, ¿no? O sea, pareciera como que los dioses griegos. No los defiendo, pero bueno, son parte de nuestra cultura y de nuestra enseñanza. Pero es importante como analizar justamente esta parte también, ¿no? De por qué condenamos la parte del placer y el deseo, ¿no? Eh, desde cualquier ámbito, casi. Y quien hable de esto bien, del deseo y que es bueno, ¿no? Uy, nos excomulgan de las iglesias. Por eso. No sé si alguien más tiene una idea, qué le nace, qué pensamiento surgió. Yo, Tania, a mí me llama la atención lo que comentaste al final de cómo las iglesias protestantes generalmente están un poquito peleadas por la cuestión las representaciones en los templos, ¿no? En la actualidad, no sé, en la metodista como que le han dado un poquito más de énfasis en la cuestión de la liturgia, en los colores, este, elementos, no sé, una cruz, flores, unas velas, etcétera. A mí me gusta mucho esa onda, ¿no? Porque como que sí te hace el ambiente, para los que somos un poco visuales, ¿no? Necesitamos eso. Nada más que pues está un poco peleado la iglesia protestante con la católica, pero muchos de los rituales católicos tienen sentido y tienen un significado y tienen un bonito significado, ¿no? Por ejemplo, el incienso, en la misma Biblia se habla del incienso, ¿no? Nada más que, bueno, como en la Iglesia Católica se utiliza, pues parece como que estamos peleados con eso y no es cierto. En la cuestión litúrgica estamos muy, somos iguales, ¿no? Vamos a decir. Por ejemplo, el calendario litúrgico, qué colores se utilizan durante el año y todo eso, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Que en la Iglesia Católica, el calendario litúrgico en cuanto a colores, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. A mí me parece que es bonito, me gusta, insisto, y si yo me dejan poner cosas de liturgia, por ejemplo, en Semana Santa o en Navidad, a mí me encanta, ¿no? En Semana Santa, por ejemplo, el año antepasado, estuvimos poniendo diferentes colores, lienzos de colores, el día de crucifixión, fuimos poniendo los clavos, el mazo, la corona, y todo eso a mí, eso yo creo que nos da nos deja enseñanza visual, ¿no? Al igual que los cantos, al igual que la música. Había un pastor aquí en Apasco que de repente echaba en el templo antes de que llegáramos esencias, aromas, y llegaba uno y, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y eso hacía el ambiente agradable en
en una comunión de Jueves Santo, nos dio ajenjo, creo, algo muy amargo, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Es algo parte de la liturgia, de la enseñanza y algo que se queda grabado, ¿no? Y claro, el sermón, todo iba en relación a lo amargo, y pues sí, eso no se me olvida, a la mayoría, ¿no? No se nos olvida porque nos dio quién sabe qué cosa nos dio el pastor, ¿no? En el vino, ¿no? En otra ocasión nos dieron, por ejemplo, el vino tinto, a mí no me gusta mucho el vino tinto, y no sé, y muchos hermanos así también como, ay, pues ¿cómo nos dan vino? Entonces, son cosas que enseñan y que también nos llevan a cuestionar y a preguntar por qué se hace esto, ¿no? Entonces, a mí esa parte me agrada. Y por lo menos les digo, la metodista creo que está metiéndose más en eso, le está dando más importancia. Sí, y es que nuestra parte de la liturgia, ¿no? Yo sé que tenemos en nuestras iglesias esta pelea de todo lo que parezca católico no lo vamos a hacer, pero eso nos limitó mucho la parte pedagógica en nuestras comunidades, ¿no? El cómo enseñar, el cómo hablar. Y es difícil, como lo que dices que hacían en tu iglesia, porque si la gente no sabe, tienes que explicar hasta que la iglesia se acostumbra a decir, ah, mira, esto es litúrgico, ¿no? Y qué rico entrar, estaba pensando, y qué rico entrar al templo y que tenga un olor que te invita o sea, y sabiendo la importancia de los aromas y que hay aromas que te ayudan a concentrarte, aromas que te relajan, ¿no? Entonces, imagínense entrar al templo y que tenga un aroma que te pueda relajar, que puedas disfrutar del culto, del momento litúrgico, ¿no? Esas son cuestiones pedagógicas. ¿Qué de decir que nos falla mucho a los pastores? Sí, de pronto se nos olvida, ¿no? Esta parte, entiendo que es por cuestión de trabajo, nos gana el tiempo y todo esto, y digo nos gana porque eh, yo creo que a mí me falta todavía eso en Ágape, ¿no? Pero la importancia de esta parte litúrgica dentro de las comunidades, ¿no? Que hay iglesias que ya lo tienen manejado y trabajado y hacen cosas maravillosas, sí, ¿no? Pero nos falta romper con esta parte de, es que eso es muy católico, ¿no? No, o sea, es parte de la pedagogía, ¿no? De nuestra liturgia y que es algo que tenemos que recuperar. Y es una tarea pendiente ahí dentro de muchas comunidades. El copán, ¿Qué? el copán Un copal. o copal. Yo me acuerdo que una cuestión litúrgica que hice con Sabdiel, la superintendente, teníamos que hablar tenemos que hacer como una pequeña liturgia para Día de Reyes. Y entonces conseguimos mirra, eh, incienso y no me acuerdo qué era la otra cosa que llevaban los tres Reyes Magos para el nacimiento. Este, Oro, incienso y mirra. Bueno, lo que es clásico. consiguió, me acuerdo que Sabdiel consiguió unas cosas, yo conseguí otras, e hicimos una liturgia que era el caminar, digo, era en el salón de clases, pero era el entrar y seguir una luz, ¿no? Hasta llevar al esto y la experiencia del oler, del tocar, y te lleva a otra experiencia, ¿no? Y te queda muy grabado esos momentos, ¿no? En decir, hoy, o sea, te ayuda a entender, ¿no? No solamente al hablar. Tengo que pensar en una cuestión pedagógica para Agape, que estamos en Zoom. Les voy a mandar su kit a cada quien en su casa para el culto. Este, Eh, sí, Bárbara. Bueno, en mi iglesia sí hay cruz y tiene que estar el aceite para la unción por si viene un enfermo. Hay sal, que somos sal de la tierra, y vela, una vela cuando inicia el culto. Ujú, Bueno, obviamente se pone ahí con la Biblia, que es la luz, y bueno, y las flores. Lo clásico que tenemos tiene que haber, hay una mesa ujú. con flores, sal, la vela y el aceite de olivo. Y bueno, atrás está una cruz grande con flores.
Sí, Esos son los símbolos por lo general que ocupamos. Y aparte, pues ya sabes, cuando la comunión que se pone la, bueno, bueno, la que simboliza la toalla. sí. Ese es más Al- o menos lo que ocupamos ahí en la iglesia. Pues sí, además, el doctor Eli es el encargado de liturgia, dimo que no lo haga, ¿verdad? Sí, ya se quedó pasmada. O me quedé yo. No. Alma, Eh, Yo creo que dices, te falta a lo mejor implementar más cosas litúrgicas y es problema de muchos pastores. Pero también yo he preguntado y hasta hace algunos años no les dan clases de liturgia, sino que ya hasta que andan en la práctica es cuando aprenden muchas cosas, como todas las carreras, ¿no? Cuando estás ya ejerciendo es cuando este, ah, tienes que implementar los recursos, ¿no? Eso en defensa de mis pastores. Y la cuestión de que decía Tali, el copal, y yo me imaginé, ay, si un día llego con copal a la iglesia, yo creo que me van a correr. Hay que explicar, como tú dijiste primero, para introducir esto. ¿Por qué? Porque el copal, yo pensé, copal, ¿con qué lo relacionamos? con la iglesia católica. Con Día de Muertos. Bueno, yo inmediatamente pensé en el Día de Muertos, copal, porque es lo que generalmente se pone en los altares o se quema en esos días, ¿no? Pero digo, pues estaría muy bien, ¿no? Quemar copal. A mí sí me gusta el olor, ¿no? Pero bueno, son cosas que se tienen que ir introduciendo, ¿no? Estaba tomando un curso que no, era un diplomado y no lo terminaron de dar, pero la promesa era que no, bueno, nos dijeron que podíamos adaptarnos, por ejemplo, en la comunión. Dice, si no hay pan, estás en una comunidad, ¿qué encuentras? Tortilla, pues con tortilla, ¿no? Y me acuerdo ahora que de repente estoy en los cultos con ustedes, si hay comunión, pues dice, si hay galletas, lo que sea, ¿no? Y en una ocasión yo, bueno, ahora en la pandemia, había un bolillo y pues dije, como el bolillo, ¿no? Pero me sobró y el sobrante después me lo comí, bueno, pero no era del trozo que había apartado para la comunión, sino que corté un trozo, lo dejé aparte y el que me sobró después me lo comí con mantequilla y me hacían mucha burla porque no, es que no te lo debes comer con mantequilla, era el de la comunión. Digo, no, pero este era parte, ¿no? Entonces también como que a veces esta parte de que hay la comunión, ¿no? Por ejemplo, es algo muy sagrado, no sé cómo lo consideran algunas personas, y sí es algo muy formal y todo, pero a veces, hablando de estas cuestiones de que se le da un significado quizás sobrenatural a las cosas, ¿no? Aún nosotros, los cristianos, ¿no? Bueno, el pan, me lo comí con mantequilla y me decían, ay, es que es un pecadísimo, ¿no? Que te lo hayas comido porque era para la comunión. Entonces sí, nos falta información también, ¿no? Para no caer en situaciones, este, de rechazo total por desconocimiento. Ujú. Pero es bonito toda esta cuestión de la liturgia, los colores. Acá en la iglesia sí hay una cruz, ahí fija, cada 8 días hay flores y todo esto, y es bonito, ¿no? Es bonito todo esto porque hace el ambiente agradable. Esto. Bárbara. Sí, bueno, bueno, más con lo que dijo Alma, yo creo que sí, el problema está cuando las cosas toman más importancia que las personas. Sí, sí es cierto cuando porque a mí me tocó estar anterior, cuando estaba joven, en una otra iglesia donde inclusive no podías tocar la mesa de la comunión porque la contaminabas y las mujeres no se podían subir al púlpito y menos si estaban sangrando, cosas así tan exageradas, muy horrible. Este, inclusive cerraban el templo y había salones, pero no podías entrar, digamos, como al Santísimo, mientras no hubiera culto, una cosa así, pero realmente como si las cosas tuvieran un valor mayor que las personas, cuando realmente Cristo vino por las personas, no por las cosas, ¿no? Y creo que ahí es cuando se idolatra a las cosas y se olvidan a las personas, ¿no? Y se vuelve. Y bueno, nada más regresando a Artemisa, estaba yo pensando en esta lectura que estaba yo viendo, donde Artemisa mata a una persona porque la vio desnuda.
Y digo yo, bueno, en realidad es una historia interesante porque es una mujer que está defendiendo su persona, ¿no? O sea, en realidad qué interesante es esa historia de decir, bueno, a lo mejor no llegar a la muerte, pero en realidad está defendiendo su espacio personal, está defendiendo su cuerpo, está defendiendo, y digo, a final de cuentas es una historia interesante como mujer, que digas, oye, pues es una mujer que se defendió de alguien que abusó y que, morbosamente a lo mejor la vio en su desnudez. Entonces, al final de cuentas, sí se me hace una historia interesante como mujer, ¿no? Donde, la historia de Artemisa y cómo fue creada por las orfebres y la música y todo lo que es interesante y pues tiene su valor, ¿no? A pesar de que es en otra cultura, es interesante conocerla y saber, pues, tener esas historias, ¿no? Conocimiento, porque pues es una mujer que se defendió, Sí. diría yo. Sí, sobre todo yo creo que es como, eso dice, eso es otra cultura, pero ¿qué podemos aprender también de esta diferencia, ¿no? ¿Qué podríamos poner en este sentido? En vez de pelearnos y querer ser totalmente diferentes, pensando en cualquier denominación en la actualidad, y me gusta esto lo puedo hacer aquí, ¿qué simboliza, qué simbolizaría, cómo lo explicas, cómo lo implementas, ¿no? Eh, esa parte creo que es importante en nuestras iglesias. Tali, Sí, mi internet está bien inestable, me está saque, si no acabo de decir algo y me saca, ya regresaré. Este, a ver, varias cosas que he reflexionado. Con respecto a esto de la liturgia, a veces este asunto de la liturgia nos, nos mete en una camisa de fuerza que si te sales de allí, ¿no? De repente pienso, bueno, ¿de dónde? Me gusta mucho las liturgias y me gusta cuando hay como diferentes cosas, creo que es importante, pero de repente se vuelve un asunto más opresivo que útil, ¿no? Digo, sí lo digo por experiencia un poco. Por otro lado, me acuerdo, bueno, en algunos talleres que hacían en la comunidad teológica, no sé si alguna de ustedes fue, que hacía Oberman con respecto a la liturgia, él por ejemplo, esta parte de los niños, eh, cómo hacer la liturgia con niños, ¿no? Y de verdad era como romper paradigmas completamente, ¿no? Él decía, ¿cómo sería, cómo llegarían los niños a la iglesia si el templo, la nave, lo que llamamos nave o como lo llamen, lleno de globos, ¿no? Pero los adultos se espantarían, ¿no? Es decir, no, como es irreverente, ¿no? Y por ejemplo, él hizo la comunión final con niños compartiendo, bueno, en el culto hay una escenificación de la lectura bíblica, por ejemplo, y hay gente disfrazada, ¿no? Y está moviéndose por toda la comunión. Fue impartida por niños y niñas. te nos vas, te nos fuiste. Ya, se quedó pasmada. En lo que viene, Tali, me gustaría comentar algo. Este, sí, esta parte de la participación de los niños, acá, por lo menos en mi iglesia, sí se está abriendo un poquito. Antes eran muy cerrados en cuanto a, por ejemplo, la comunión con los niños. A partir de la pandemia, creo que como que se abrió un poquito esto porque, por ejemplo, ya no había un pastor para que impartiera la comunión. Entonces el pastor a veces estaba en su casa o en la iglesia y no se dejaba de impartir la comunión, pero ahora en la casa nosotros la preparábamos, elegíamos a quién, al mayor o a quien nosotros eligiéramos, ¿no? Para compartir los elementos. Entonces, pues yo creo que a partir de la pandemia tuvo que haber muchos cambios, ¿no? Bueno, nada más. Ya. Ya regresaste, Tali. Nos quedamos con la comunión de los niños. Ajá, que estaba dando, bueno, eran platitos con dulce y ellos lo estaban partiendo, ¿no?
Eso a mí me cambió el paradigma completamente con respecto a, bueno, me hizo cuestionar los asuntos de la liturgia, ¿no? Pero algo que él decía es que mandamos a los niños a los salones ahí atrás y no queremos que nos vengan a molestar aquí enfrente a los adultos porque es irreverente, ¿no? Y luego nos preocupamos porque cómo les hacemos para venir a la iglesia cuando son grandes, ¿no? Entonces, creo que la liturgia debe ser a favor, bueno, la verdad es que yo diría primero a favor de los niños, es decir, para administrar, para cuidar a los niños y las niñas y después al resto de la congregación, ¿no? Porque bueno, él mismo dice que los niños son los primeros, ¿no? Y trajo a los niños al centro. Entonces, yo creo, bueno, nada más compartirles esa experiencia, ¿no? Y creo que tenemos que romper con estas cosas que nos mantienen como atadas a cosas que ahora ya no funcionan, ¿no? A formas que ya no funcionan o que no nos son tan útiles ahora. No sé, se me ocurre mi reflexión. Ah, la otra, sí, ¿no me he congelado? No, te vimos. Yo sé que Raúl Méndez hace esto, pero ¿cómo sería también estudiar la cosmovisión religiosa prehispánica en el sentido que Dios se manifiesta, o sea, no se encerró, es cierto que utiliza un pueblo escogido, lo que sea, y es desde donde nosotros nos basamos, etcétera, pero Dios no dejó de mostrarse a la humanidad, ¿no? Dios seguía estando allí, y un poco el trabajo que hace Jocabet Solano es ese, ¿no? A partir de la visión de su pueblo, Gunadule en Panamá, ella hace un esfuerzo por entender a Dios desde allí y reconocer a Dios en la naturaleza y en los hombres y en las mujeres, ¿no? Y tiene un trabajo como muy interesante y poemas muy interesantes, muy reflexivos, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Empezar a verlo desde allí también. Porque al fin de cuentas estamos, pues queramos o no, la Biblia viene de otro contexto, viene de otra cultura, ¿no? Y de alguna manera fue impuesta, ¿no? Los caminos de Dios son extraños. Y no digo que Dios lo ha usado para bien, pero ¿cómo sería contextualizarlo desde nosotros? O sea, desde la Via Yala, como le llaman, ¿no? Y no desde la América colonizada. No sé, esos eran mis pensamientos. Bárbara. Sí, respecto a lo que dijo Tali, me acuerdo que una vez vi un estudio de Hans Kuhn en un libro que ponía por ejemplo, las leyes básicas, por ejemplo, en el cristianismo de amar a tu prójimo y cómo la misma frase de amar a tu prójimo estaba utilizada no sé, en Buda, en Alá, en cada religioso. No me acuerdo si venía la prehispánica, pero sí venían muchas culturas y al final de cuentas, como por ejemplo, unas leyes básicas están en todas las culturas, o por ejemplo, no 10 o cosas así, pero eran como unas 10 frases que son básicas para cada religión y que en realidad pues es base del ecumenismo total, ¿no? Que cuando ves que tienes los puntos, en realidad muchas religiones tienen los puntos que convergen y que es cuando lo que llaman ecumenismo, cuando podemos dialogar entre los puntos que convergemos, y ese era el trabajo que había hecho Hans Kuhn, ver los puntos de unión de cada cultura, y era interesante, porque, por ejemplo, todos decían que ames a tu prójimo de diferentes formas, o que no te vengues, o que no odies, y así, y estuvo muy, muy interesante me acuerdo que tenía ese libro, voy a buscarlo, a ver si lo vuelvo a encontrar por ahí, porque es de añísimos, ni siquiera estaba casada cuando, O que te cuando vi acuerdes esa del plática. título para buscarlo. Era un folleto es que vino Hankun a México, Ah, y y entonces traía, y te regalaron ese, y hablaba, bueno, venía mucho sobre ecología, pero también tenía un libro sobre ecumenismo. sí. Está muy interesante. Y Pero sí, sí,
O sea, el chiste es buscarlo, pero sí hay Sí. trabajos al respecto. Sí, y es que es interesante. Yo es algo que he estado viendo ahora este semestre en mi escuela, porque hablábamos de la creación del hombre desde distintas religiones, hasta hablamos de la maya y la náhuatl. Y a mí me sorprende el parecido que hay en la historia, ¿no? Con nuestro texto. Entonces es como, para mí, por lo menos, a mí como pastora, estudiante de teología, me llama la atención, ¿no? Cómo podemos hablar desde lo muy humano del texto, pero hay algo místico y mágico, creo, y que Dios se manifiesta de diferentes, o sea, se manifiesta en diferentes culturas de diferente forma, pero siempre vamos a encontrar este punto de unión, ¿no? Y es algo que a mí me sorprende mucho. Y más que afectar mi fe, podría decir que me hace decir, o sea, el Dios en el que yo creo, ¿no? Está mucho más allá de la Biblia, está dentro de cada pueblo buscando justamente la forma en que se me ha manifestado, ¿no? Y eso es algo que, hijos, o sea, es algo y muy interesante, ¿no? De entenderlo, ¿no? Hasta esta parte de las figuras, ¿no? Yo creo que esta parte, como hablamos un poco de las diosas en los cursos pasados, ¿no? La representación femenina, que también hemos perdido y que tenemos ahí el rescate, ¿no? Dentro de las iglesias protestantes, pero como en estas otras culturas la representación femenina es importante, ¿no? Y tenían su lugar y tenían su importancia dentro de la cultura. Y ya con eso, no voy a decir más. Así. Este, ¿Haz comentarios, manas? Yo nada más estaba pensando con esto que estaban diciendo del simbolismo, cómo hay tanta controversia en torno al árbol de Navidad en las iglesias protestantes, ¿no? O sea, hay algunas iglesias que dicen que eso es paganismo, ¿no? Y que cómo es posible que en una iglesia protestante haya, ¿no? Por la interpretación previa al cristianismo que hay en torno al árbol de Navidad y todo eso. Entonces pensaba yo mucho en esto, ¿no? Cómo hay entre las iglesias evangélicas hay mucho este ataque respecto a por qué celebras Navidad, por qué metes el árbol, en fin, toda esta simbología que hay en torno a toda esta representación de Navidad y que creo que por lo menos siento que es como momentos, ¿no? Que me parece que muy pocos que nos da la iglesia como que de poder compartir como familia, de poder, pues ahora sí que estamos como muy sensibles a esas fechas, ¿no? Como para poder hasta como reconciliarnos con Dios, etcétera. Entonces pensaba yo mucho en eso del árbol de Navidad y ahorita que estaba explicando esto de Artemis, Ujú, pensaba yo en cómo, pues igual creo que coincido con el comentario que estaba comentando la hermana Bárbara en el sentido de que como muchas de estas diosas, ¿no? Están muy vinculadas con la parte de la sexualidad, ¿no? Y entonces como las mujeres, pues andamos por la vida, ¿no? Inspirando malos deseos y malos pensamientos a los demás y cómo muchas de estas creencias se han metido también igual en esta parte de las iglesias. Yo les voy a compartir algo que a mí me pasó en una iglesia interdenominacional, de esas iglesias que tienes que ir vestida de falda desde el cuello hasta los pies. Y pues ahora sí que por respeto a la iglesia y demás, pues voy vestida así, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues no violo ningún código de vestimenta, todo bien. Ay, hermanas, el problema fue cómo me senté. Me senté y mi mamá fue a orar al altar y ya había acabado el culto, entonces yo la estaba esperando. Entonces a mí se me ocurre sentarme y cruzar la pierna. Híjoles, de repente viene uno de los diáconos de la iglesia y me regañó por cómo se me ocurría sentarme así, que por favor me sentara yo bien, porque casi estaba yo incitando al pecado. Si vieran lo mal que me sentí, o sea, no sé, me hizo sentir horrible, 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 horrible. Dije, caray, o sea, yo estoy aquí adentro
pero viene alguien de fuera, alguna hermana con alguna carga muy fuerte, y que te hagan un comentario así, dije, no, por Dios, o sea, sales molida, ¿no? De un comentario así que te hagan en la iglesia. Dices, traigo mi carga, traigo mi preocupación, mi necesidad y vengo a la iglesia intentando buscar consuelo y que te hagan este comentario. Y me dio mucho coraje porque yo decía, bueno, el que tiene el mal pensamiento soy yo o el que me vio cómo me senté, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces como pues este tipo de ideas, ¿no? Están presentes igual dentro de la iglesia y a veces hay, creo que sí, la necesidad como de hablar, de que hay aspectos culturales y machistas que están dentro de las iglesias y que habría que exponerlos, ¿no? Eso es igual lo que yo quería compartir. Gracias. Gracias, Evelyn. No, y qué difícil la parte de cuando es que ahora estaba escribiendo un artículo, pero es la pregunta, ¿no? Hacemos la pregunta de por qué no hay gente en mi iglesia, ¿no? Justamente porque caemos dentro en nuestra iglesia nada más entran los que entren dentro de este molde, y si no entras, no estás aquí, ¿no? Sí, Bárbara. No, habría que ver, por ejemplo, la historia de Ruth, que fue y se acostó a los pies de Boaz y Dios no se enojó con ella. Ni la O sea, cubrí. y hasta es una de las mujeres que está sí, bibliografía, no, ¿cómo se llama? La genealogía de Jesús. Y entonces, digo, realmente esas cuestiones a Dios no son cosas que le preocupen. Lo que le preocupa es el amor al prójimo. Esas es las primeras leyes que hay de Dios, es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si eso, o sea, realmente la cuestión de la sexualidad, si tú lees la Biblia, no hay ninguna parte donde sobre el Antiguo Testamento, que diga, no, es que se acostó en los pies de vos y no, qué mujer, no, pues la sexualidad de la mujer no están condenadas en ninguna parte. Inclusive hay historias bastante reveladoras dentro del Antiguo Testamento, pero a veces sí lo que hace falta es realmente enfocarse en el primer mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios y al prójimo. Y ya lo demás es secundario. Bueno, ok, son las 9. Sí. El próximo lunes hablamos de Lilith, este personaje que no está, pero está por ahí en nuestro texto. Esta mujer creada primero antes que Eva y eliminada un poco de la historia por no querer ser obediente. Entonces, el próximo lunes hablamos de eso y bueno, descansen hoy. Yo sé que el primer día que regresamos a actividades, por lo menos los que tenemos hijos, damos clase y recibimos clase, está pesado. Y nos vemos el próximo lunes. Salud, Alma. Ay, Salud. gracias. Es que abrí el micrófono porque me iba a despedir, pero me salió el estornudo. Bueno, Buenas noches. un abrazo a todas. Bendiciones a Buenas todas. Buenas Cuídense. noches. Descansen. Hasta luego, Adiós, Leslie. Leslie. Gusto en verte. Perdón que llegué tarde, pero gracias por todo. Un gusto verlas a todas. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye.